Hola, buen día. A mí me gustaría explicarles acerca del proyecto de la etapa 3 de la materia de ética y les quiero presentar mi pantalla para poder hacer esta descripción. Bueno, durante el cuatrimestre es importante mencionar que estuvimos viendo algunos casos de ética y cómo estos podían, bueno, pues romper el código de ética de manera fácil si no lo teníamos como presente. Y uno de los casos que estuvimos viendo, muy interesante, por cierto, es el caso de los gemelos Reimer. Y para comenzar, quiero decir que estos dos pequeños eran dos gemelos que habían nacido en Canadá y que a la edad de los 7 meses habían sufrido pues una pequeña operación fallida a causa de una circuncisión que les querían hacer. Y pues sin querer, pues obviamente quemaron uno de los órganos, pues el miembro del pequeño David Raymond, de manera que pues prácticamente no tenía nada. O sea, el caso menciona que pues se le había quemado como todo pues su órgano reproductor masculino. Y con esto, pues obviamente no fue cosa fácil para los papás. Ellos estaban demasiado preocupados, demasiado consternados a causa de esto y decidieron buscar ayuda, la mejor ayuda que ellos pudieran pues encontrar. Y cabe resaltar que había un doctor que había nacido en el 1965 que se hacía pasar o que en ese momento él creía que era un psicólogo y un sexólogo, que era un experto en genética, en sexualidad genética y biológica. Y lo que él mencionaba era que él podía cambiar el sexo con base en, pues, en la educación y en los hábitos. O sea, sé que si habías nacido como o con literalmente sexo femenino, si te cambiaban como la forma de vivir y te enseñaban que eras pues un hombre, tú podías convertirte en un hombre solo con hábitos. Em, por lo que los padres de los gemelos intentaron solucionar este caso con él, no solamente porque ellos decidieron, sino porque el doctor John William Money también fue muy insistente, como mencionan en su caso. Y bueno, vio la oportunidad de experimentar con estos hermanos voluntarios porque podía ocupar uno como control y el otro como los cambios que él podía hacer. Evidentemente, este, esta teoría no estaba aprobada, era un experimento que él, pues una teoría, una ideología que él tenía y no existía como ninguna comprobación real, ningún procedimiento que dijera que esto era existente ni comprobable. Pero aún así, él de alguna forma persuadió a los padres para que ellos aceptaran su caso y aceptaran pues entrar a bueno, yo me imagino que no les dijo que era un experimento, sino entrar a este como procedimiento nuevo que él les sugería. Em, mm, Puse estas como ideas extras porque es importante mencionar que en ese tiempo no era el único doctor que creía que este cambio podía pasar. Habían otras ideologías y otras personas que hablaban acerca de cómo esto podía, pues, generar realmente el cambio de género. Y una de estas personas era la francesa Simone de Beauvoir, quien escribió el libro titulado El segundo sexo. Ella menciona en su libro, no se, na- no se nace mujer, se llega a hacerlo. Y con esta frase sostenía que la feminidad no tenía una determinación biológica, sino que era producto de la cultura. Entonces, podemos entender que tal vez muchas de las personas que vivían como en esta época, pues no era como tan difícil creer en esta idea después de escuchar a varios autores mencionar que era posible. Con esto entendemos que los papás de los gemelos pues intentaron hacerlo mejor dentro dentro de su ignorancia, porque era fácil convencer a la gente de este tipo de temas, yo me supongo. Y
Dentro de, pues, del cuatrimestre hicimos también un familiograma donde explicamos un poco acerca de la vida o cómo se relacionaba y quién eran sus cercanos a los gemelos y sobre todo a David Reimer. Y pues ponemos del lado izquierdo la simbología del genograma, este, en donde podemos ver que un círculo es una mujer, un cuadro es un varón y existe también, bueno, abajo no se logra ver, pero el triangulito o las dos líneas que se encuentran como en piquito significa que estos eran pues gemelos. Y del lado derecho podemos ver que la madre de los gemelos era Janet Reimer junto con su padre Ron Reimer, que tuvieron únicamente a los dos gemelos. Em, Vamos a ver más adelante cómo qué es lo que sucede con esta historia, donde em, después como de todo este proceso y estas fases que le propusieron como llevar a cabo, porque pues cabe resaltar que el doctor Money nunca se alejó como de los gemelos, siempre los estuvo como pues como llevando de la mano en este proceso para que ellos no pudieran dejarlo de alguna forma y el estar como persuadiendo todo el tiempo que pues que sucediera como algo fuera de su control. Pero hubo un momento en el que David Reimer ya pudo realizar su vida, por lo que en el genograma ponemos un circulito que se había casado con Jane Reimer, la cual ya tenía pues tres hijos con un esposo pues diferente. Y esos tres, o sea, pues David Reimer se convirtió en el padrastro de estos pequeños, pero ya veremos qué pasó en esta historia. Em, digamos que conforme va pasando como este proceso de David Reimer, también sucede que, pues, evidentemente los hábitos que él llevaba como de una pequeña se lograron llevar a cabo y parecía que todo estaba perfecto, que ella podía ponerse vestido y podía jugar a las muñecas y ella pues ya se había cambiado el nombre, ahora era Brenda. Y todo esto iba perfecto hasta que llegaron las hormonas, y eso fue la adolescencia. Cuando la adolescencia llegó, todo esto se transformó como en algo pues muy bizarro porque evidentemente los cambios hormonales ya estaban cambiando su cuerpo y ella sentía que no era una mujer, que era un hombre. Esto lo llevó a depresión, confusión, el doctor siguió con su proceso y en el crecimiento que él estuvo llevando, pues hubieron muchas cosas que no lo dejaban como estar, a fin de cuentas, tranquilo con su sexualidad. Así que sus padres, al ver que pues tuvo un primer intento de suicidio por su depresión y su falta de comprensión hacia su persona, entonces tuvieron que confesarle lo que había pasado y que esto había sido un experimento, que él había pues prácticamente perdido su miembro, que él era un hombre y él toma la decisión de retomar ese papel de hombre y regresar a ser David. Em, para empezar, pues nosotros seguramente pues nos imaginamos una parte de la historia, pero todo esto conllevó millones de emociones, millones de sentimientos que tal vez pues él no pudo, no tuvo el acompañamiento ni pues ni los instrumentos adecuados para que él pudiera como ser rescatado de esta depresión. Por lo que después de un tiempo, él trata como de superarlo de la mejor forma y se vuelve a casar, como vimos en el genograma, con Jane, que pues ella ya tenía tres hijos de otro esposo, pero pues logra juntarse con David. Y para no extenderme como mucho, sabemos un poco de la historia y lo que sucede es que pues su hermano gemelo fallece, su esposa lo deja y entonces en esta depresión, pues él decide suicidarse y quitarse la vida. Y en clase, pues hemos detectado como muchas cosas que pues rompieron estos principios y estas normas y los vamos a ver en estas diapositivas. El primer artículo que a mí me gustaría resaltar es el artículo número 5 del apartado 4, que menciona que se tendrá derecho como a la salud mental, derecho a toda persona al bienestar
psíquico, identidad, dignidad, respeto y un tratamiento integral con el propósito de una óptima integración social. Y pues para no leer lo demás, yo creo que este caso podemos ver que se transgredió este artículo 5 porque no se tuvo ni dignidad ni respeto y tampoco fue un tratamiento integral. No tenía un propósito de ayudar a la persona, sino tenía un propósito de comprobar una teoría de alguien más. Entonces, no estaba ni organizado, ni planeado, ni supervisado por alguien más que no fuera la persona de la idea o de la teoría, que era el doctor, John Money. Entonces, pues evidentemente, este es uno de los artículos que menciono que fue transgredido. El siguiente artículo es el artículo 6 que se refiere, tiene tres puntitos principales: el acceso oportuno y adecuado de los servicios de la salud mental, a la toma de decisiones relacionadas con su atención y su tratamiento, a la atención médica en el momento que le solicite y en su caso ser atendido en las instancias de salud del segundo y tercer nivel de atención para completar un proceso de tratamiento y rehabilitación. Yo pienso que este artículo se transgredió porque Reimer nunca le explicaron el objetivo de su tratamiento, ni el proceso, ni a dónde iban con esto. Tampoco le explicaron si había un riesgo o un efecto secundario, si había un éxito anterior al suyo. Entonces, para mí, esto, pues no se le, digamos que no, yo considero que la salud mental de él fue totalmente destruida por lo que elegí este artículo, que es el artículo 6. Y el artículo 7 que menciona que el profesional de la salud mental tiene la obligación de estar debidamente acreditado para ejercer sus funciones, lo que incluye al menos tener a la vista su cédula profesional, su título profesional y en su caso certificados de especialización expedidos y registrados por las autoridades. Y yo pienso que este doctor que lo atendió, pues tal vez era muy famoso. Sabemos que a veces la gente famosa pues se olvida de tener, no sé, muchas veces no tienen como ni la especialidad, ni el título que se pretende, ni que se dice, ni que se menciona, sino simplemente es fama que en algún momento se les hizo por X situación. Entonces, probablemente él ni siquiera, pues, tenía idea de lo que estaba haciendo, ni siquiera era un experto, ni siquiera no era ni un sexólogo, ni tenía, pues, tal vez ni siquiera conocimientos pues en genética. Entonces, por lo cual yo elegí este artículo porque me parece también muy importante que haya transgredido estos principios. Y pues las consecuencias fueron grandes e irreversibles, como me mencionaba, pues lo del suicidio, lo que le pasó a su hermano, lo que le pasó a sus padres, es todo lo que conllevó, pues prácticamente destruyó su vida solo pues obviamente por un cambio de identidad de sexo y género que no fue llevado a cabo de la mejor manera. Esto hizo que él terminara en una profunda confusión y en una ansiedad y una depresión terrible que lo llevaron al suicidio, literal. Y pues yo menciono que también pues su hermano fue afectado, porque evidentemente a nadie le gusta ver a su familia sufrir, aparte de que a él también lo ocuparon para experimentar, fue como el control. Sus padres pues obviamente se sentían súper culpables de lo que había pasado, porque pues sentían que ellos lo habían llevado a ese procedimiento, porque obviamente fue llevado desde que era un bebé, o sea, él no podía decidir, y ellos se sentían profundamente culpables y tristes de la situación. Y pues evidentemente también hubo una consecuencia en la sociedad, porque después de este caso, pues muchos recibieron una gran lección de no experimentar con personas, de que la necesidad de hacer investigaciones profundas, reales y verdaderas era de gran importancia y no solo es de interés de la ciencia, sino, o sea, más bien que no solo es por el interés que tiene la ciencia, sino hay que interesarse por el lado humano, por la persona que está detrás de este experimento, más bien de esta situación, de este procedimiento. O sea, en ningún momento se vio más que por analizar lo que estaba pasando, pero nunca se humanizó a la persona ni su vida, valiendo como, pues, todo, como ya vimos en el caso. Y
Este, bueno, esto es todo. También tenemos como las referencias en la siguiente, pero no sé por qué, creo que ya no le puedo cambiar. Y esto sería mi presentación del caso. Aquí están las referencias. Esto sería mi presentación del caso. La verdad es que a mí me parece en lo personal muy interesante. Me llevo muchísimo de aprendizaje porque creo que em, tal vez antes no tenían como tanta información y pues evidentemente se pasaban de listos con todo lo que podían llevar a cabo porque había mucha desinformación, mucha ignorancia, pero ahora probablemente estén pasando casos no tan vistos, pero con la misma relevancia. Entonces es importante tener este, este código ético a la mano, en la mente, literalmente casi en el corazón para poder discernir entre qué está correcto y qué no, porque hoy en día se siguen llevando casos pues que transgreden las normas, los principios y los valores. Entonces es importante que esto lo tengamos en cuenta. Muchas gracias por escucharme. Espero que se me haya entendido un poco confuso tal vez, pero hasta luego y gracias por la atención.